Vamos a comenzar. Les invito para que ocupen su lugar y busquen en su Biblia Primera de Tesalonicenses. En sus Biblias, Primera de Tesalonicenses 1:10. En su Biblia, Primera de Tesalonicenses 1:10. Para dar inicio a nuestra escuela dominical del día de hoy. Primera de Tesalonicenses 1:10. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por esta mañana, porque estamos congregados para aprender de tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites congregarnos. Permite, Señor, que podamos escuchar tu palabra y deleitarnos, Señor, en la enseñanza que tienes para nosotros. Permítenos así descansar de nuestros afanes y preocupaciones y dejar que seas tú el que nos hable en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: esperando del cielo a su Hijo, a Jesús, al que resucitó de entre los muertos, quien nos librará de la ira venidera. Ahí nos quedamos y ya estábamos terminando esta explicación de este versículo. Solamente nos faltaba este párrafo que dice: nosotros, por la palabra del Señor, o sea, el estudio de la Biblia, el entendimiento de la Biblia, es la clave. Esa es la clave para poder ser liberados, para poder ser salvados, ¿ok? No es algo mágico, no es una oración, no son palabras mágicas, no es un ritual, es la palabra. Por la palabra del Señor somos liberados de las ataduras de la ira, o dicho de otra forma, de la maldad, ¿okay? La ira venidera no es la ira de Dios. Ese ha sido un error que desde principios de la Edad Media se empezó a enseñar, la ira de Dios, y al final vendrá la ira de Dios sobre la humanidad. Eso es mentira. No es la ira de Dios, es la maldad de la humanidad que llega a su clímax y explota. ¿Okay? Entonces, no, cuando hablamos de la ira, estamos hablando de la maldad, pero esa maldad ya está operando el día de hoy aquí. Bueno, no aquí en Paz Divina, aquí en el mundo. Pero cuando veamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ahí se habla con mucho detalle acerca de cómo se está manifestando esta maldad. Pero antes de que nos espantemos con esa maldad, aquí se nos asegura que es la palabra del Señor la que nos libera. ¿Okay? No tienes que hacer un conjuro ni andar cargando un amuleto para ser liberado de esa maldad. Simplemente entiendes la palabra y el entendimiento de la palabra te libera de la maldad. Otra vez, como lo vimos en Romanos capítulo 12, todo está en la mente. Todo está en la mente. Toda la batalla espiritual se libra en la mente. Lo que tenemos que hacer es aplicar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, y entonces las cosas cambian. Y esta es nuestra firme esperanza. ¿Puesta en quién? En Jesús. Nuestra firme esperanza está puesta en Jesús. Nuestra esperanza no está puesta en que el mundo mejore. Nuestra esperanza no está puesta en que nosotros cambiemos. Nuestra esperanza está puesta en Jesús. Eso es lo que Pablo quiere transmitirnos. Nuestra confianza está puesta en Jesús. Mientras confiemos en Él, no pasa nada. Dos ejemplos. Uno, cuando Pedro estaba en la barca en medio de la tormenta y Jesús viene caminando en el mar, Pedro dice: ordena que yo vaya hacia ti. Y Jesús dice: pues vente. Y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre el mar, pero no sobre cualquier mar, sino sobre una tormenta. Mientras Pedro veía a Jesús, él podía caminar sobre la tormenta. En cuanto Pedro baja la vista y ve su realidad, la tormenta, él caminando sobre el agua, seguramente ¿qué le dijo su mente? Esto no es posible, esto es ilógico, esto es imposible. Y bueno, ¿verdad? Se empezó a hundir.
lentamente se empezó a hundir, o sea, Dios no lo dejó que se hundiera. ¿Cuál fue el problema? Bajar la mirada, ¿ok? Mientras mantenía la mirada puesta en Jesús, él podía atravesar la tormenta sin ningún problema. En cuanto dejó de ver a Jesús y vio la tormenta, ¡pum!, se empezó a hundir. Otro ejemplo, no tan claro, pero más a nuestra cotidianidad. En estas últimas semanas me han preguntado mucho sobre María, la mamá de Jesús, y pues yo sé que lo hacen con la mejor intención, sobre todo las que son mamás, porque preguntan, bueno, si María ya sabía quién era Jesús, ¿por qué dudaba de él, o por qué no creía en él, o qué pasaba? Y bueno, parte de la respuesta es que María estaba confundida o distraída por sus circunstancias, ¿ok? Para cuando Jesús comienza su ministerio, su papá ya había muerto, José ya había fallecido. Entonces, en aquella época, lo correcto era que Jesús, por ser el hijo primogénito, el mayor, pues él trabajara para mantener a su mamá y sostener a sus hermanos hasta que por lo menos las hermanas se casaran. Eso es lo que se esperaba de cualquier buen muchacho, no iba a decir cristiano, pero pues no era cristiano, ¿verdad? Pero todo buen muchacho judío. Y resulta que Jesús, pues que es que tiene una misión divina y se fue de la casa y se dedicó a predicar y a andar por todos lados, no trabaja, no coopera con la casa ni nada. Seguramente la gente que rodeaba a María, familiares, amigos, vecinos, los propios hermanos de Jesús, le dirían a María, oye, ¿cómo crees que le va a hablar Dios? ¿Cómo te abandona? Este hijo está abandonando a su mamá. Si de veras ama a Dios o de veras quiere servir a Dios, pues que empiece por su casa, ¿verdad? Que el predicador empiece por su casa, ¿verdad? Que atienda a su mamá a ver si de veras Dios le habló, pues ¿por qué no cuida a su mamá? Esto pudo hacer que María se confundiera. Ve las circunstancias, ve que toda la gente está hablando de que lo que está haciendo Jesús está mal, ¿verdad? Y obviamente ella puede dudar. Aparte de que en aquella época la palabra Mesías hacía referencia a un líder militar, no a un predicador del amor, ¿verdad? O sea, ¿cómo que ama a tu enemigo? No, a los enemigos no hay que amarlos, hay que echarlos al mar, ¿verdad? O sea, literal es lo que querían hacer los judíos, echar al mar a los romanos. Entonces, de todo eso, ¿qué se deriva? Que María estaba confundida por lo que veía, por lo que oía, y olvidó lo que Dios le dijo. A nosotros nos puede pasar igual, nos puede pasar igual, que al estar escuchando las circunstancias y todo lo que hay a nuestro alrededor, perdemos de vista lo que Dios nos está poniendo. Dios nos señala, Dios nos da una señal, es para allá, nos da una promesa, pero en el camino las circunstancias nos distraen y vemos las circunstancias y nos desanimamos o hasta miedo nos da. Entonces somos bíblicos, ¿verdad? Le pasó a Pedro, le pasó a María, nos pasa a nosotros. Por eso Pablo nos recuerda, nuestra confianza está puesta en Jesús. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Sin importar, fíjense bien cómo termina esta frase, sin importar la maldad que nos rodea. ¿Para alguien es esto hoy? Confiadamente y con alegría. Confiadamente y con alegría. Nada de, pues bueno, vamos a seguir, a ver, todo alrededor es mal, pero bueno, no, con alegría. Confiadamente y con alegría perseveramos en la palabra del Señor Jesús, pues nuestra esperanza firme está en Jesús, que es nuestro Dios y Salvador. Esa es la enseñanza de ese pasaje, 1 Tesalonicenses 1:10. Esa es la enseñanza, ¿ok? Sin importar la maldad que nos rodea, nosotros debemos tener dos cosas: confianza y alegría. De hecho, la alegría es el fruto de la confianza. Debemos confiar en la palabra de Jesús.
No en la palabra del vecino que dice que ahora sí las cosas se van a poner feas. No en la palabra de los familiares que nos dicen tantas cosas. ¿Okay? A veces hablamos de los enemigos, pero muchos de ustedes pues no necesitan enemigos, con los puros familiares tienen, ¿verdad? Con lo que les dicen los familiares ya, ¿para qué quiero, verdad? Bueno, olvídense de eso. Confíen en la palabra de Jesús. Si algo les va a decir Jesús hoy en el sermón, tómenlo y confíen en eso. Y entonces con alegría perseveremos en la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escuchar la palabra y entenderla? Los domingos 2 horas. Sigamos temprano. El discipulado 1:30. Si ponemos atención. Son 3:30. ¿Ok? Más la media hora de lectura entre semana que te pones así muy espiritual y voy a leer mi Biblia y todo, son 4 horas. Bien. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escuchar las malas vibras, déjenme usar esa palabra más coloquial, ¿verdad?, que te rodean? ¿Okay? Los vecinos con sus intrigas, los familiares con sus chismes, y aparte tu propio cerebrito que está diciéndote cosas y que esto está mal y que esto está bien feo y que esto es el otro, todo eso. Vean, es una lucha muy fuerte en donde tú tienes que hacer uso de tu fortaleza, de tu determinación y decir, voy a hacerle caso a Dios, a recordar lo que Dios me dice. Algunos de ustedes, esto ya es personal, algunos de nosotros con un paracetamol tenemos, otros necesitan terapia intensiva. ¿Okay? Algunos con ir al discipulado y nomás pescar algo del sermón, con eso tenemos. Está bien, yo no los critico, ¿verdad? Pero algunos de nosotros necesitamos toda la escuela dominical, todo el sermón, y pues mínimo 2 discipulados, el nuestro y que visitemos otro, o si no verlo por internet. Ya le estoy haciendo publicidad a los del viernes, ¿verdad? Los del viernes lo transmiten en vivo y usted lo puede ver ahí para ver, ay, eso no lo dijo en mi célula, ¿cómo es el pastor? ¿Verdad? Entonces, para que ustedes puedan alimentarse, perseverar en la palabra y tener alegría, confiar. ¿Vamos bien? Muy bien, sigamos, siguiente versículo. Para los que todavía no sabemos bien qué está pasando en Paz Divina, sobre todo para los que nos ven en internet, saludos a los que nos ven por internet, hoy no les di ni los buenos días, pero tampoco a los de Paz Divina. Buenos días, hermanos. Buenos días, entonces ahora sí a los de internet, buenos días. Vamos a la página 5 de nuestras hojas, página 5 de nuestras hojas. Ustedes pueden bajar por internet este PDF que se llama Jesús según Pablo. ¿Qué es lo que estamos viendo en la escuela dominical? Estamos viendo textos de las cartas de Pablo en los que habla de la naturaleza o misión de Jesús, para que tengamos un cuadro más completo de qué pensaba Pablo acerca de Jesús. Esa es la idea de la escuela dominical. ¿Ok? Bien. Y los que no tienen hojitas, no hay problema, aquí se proyecta y además solamente hay que leer la Biblia. Vamos a Primera de Tesalonicenses 2:7. Ya no vamos a ver nada del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. ¿Alguien sabe por qué ya no vamos a ver nada del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses? Porque ya se acabó. Exactamente, llega hasta el versículo 10, o sea, pues ya no hay más que ver. Muy bien, eso quiere decir que tienen su Biblia abierta. Muy bien. Consejo para los que nos ven por internet: siempre que escuches a un predicador, pastor, aleluya, o profeta, o lo que se llame, ten tu Biblia abierta, pues para que veas de dónde te está diciendo las cosas. Es muy importante tener nuestra Biblia abierta y comparar lo que se dice con lo que dice la Biblia, porque luego no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero luego hay predicadores que dicen que la Biblia dice y la Biblia ni tiene ese pasaje. Muy bien. Y si no me creen, ahí en 1 Tesalonicenses 1:12 dice que le debes hacer caso al pastor. Ahí dice, 1 Tesalonicenses 1:12, hazle caso a tu pastor, porque si no, las plagas del Apocalipsis, ¿sí dice Apocalipsis? Sí, vendrán sobre de ti. Ahí está.
Aclaro a los de internet, no hay versículo 12, ¿eh? No sea que ya se me espanten los de... Oigan, ya ven si hay que hacerle caso al pastor, porque si no las plagas no... Ese yo lo inventé, nada más llega hasta el 10. Muy bien, Primera de Tesalonicenses 2:7. 2:7. Leo en la pechita. Al contrario, hemos sido mansos entre ustedes como una nodriza que ama vehementemente a sus hijos. 2:7, a lo mejor me equivoqué en el texto. Apóstoles de Cristo, ¿dónde está lo de apóstoles de Cristo? En 1 Tesalonicenses 2:7. ¿Cuál? 6. Ok, 2:6. Ni procuramos reconocimiento de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, y a pesar de que como apóstoles de Cristo hubiéramos podido obtener. Muy bien, hay que corregir ese error, no es 2:7, es 2:6. Y les acabo de decir que hay que tener su Biblia abierta. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que las computadoras se pueden equivocar. Digo, a alguien hay que echarle la culpa. Ni modo de que el pastor se equivocó, ¿verdad? Entonces, hay que echarle la culpa a las máquinas estas de hoy en día. Bueno, la laptop se equivocó y puso 2:7 cuando era 2:6. Entonces, ahí es 2:6. Bien. Y el 2:6 dice apóstoles de Cristo. Fíjense qué bonito texto. Sobre todo para nuestros predicadores del día de hoy. Fíjense qué dice Pablo: no procuramos reconocimiento de los hombres allá afuera, ni de ustedes, los que están en la iglesia, ni de otros, o sea, por si hubiera alguien más. ¿Qué está diciendo Pablo? Él no busca el reconocimiento. Pablo no fundó la iglesia en Tesalónica para callarle la boca a los de Jerusalén. ¿Qué hubo? ¿A poco no sirvo de apóstol? Es lo que está queriendo decir Pablo. Yo no fundé esta iglesia para que me admitieran en el club de los apóstoles, un club muy privado. ¿Okay? Si a ti hermanos que me ven por internet, si tú te quejas de que no te admiten en algún grupito selecto en tu iglesia, la femenil, los jóvenes, los diáconos, los líderes, que no te aceptan en un grupito, no te apures. A Pablo no lo admitían en el grupo de apóstoles, porque como no anduvo con Jesús, los apóstoles decían: tú no puedes ser apóstol porque no anduviste con Jesús durante su ministerio. Y Pablo dice: soy apóstol porque Jesús me llamó y me envió. Pero ¿qué dice aquí? Yo no fundé esta iglesia para ir a Jerusalén y miren lo que dice. No busca el reconocimiento, ni siquiera de los de la iglesia. Si ustedes leen Primera de Corintios, ahí en la iglesia de Corinto se estaban peleando porque unos decían: nosotros somos de Pablo, y otro grupito decía: nosotros somos de Apolos, que fue el segundo pastor ahí. Otros decían: nosotros somos de Pedro, que fue otro pastor ahí. Y otro grupito, para no errarle, ¿qué decía? Pues nosotros somos de Jesús. Y pues jaque mate, ¿verdad? ¿Y qué dice Pablo? En palabras nuestras más coloquiales y más entendibles, Pablo dijo: a mí no me metan en su argüende. Yo no soy de nadie y ustedes no son míos ni nada. Es más, Pablo dice: yo no bauticé a nadie, nomás bauticé a 2 o 3 y ya. Y fue el fundador de la iglesia. Qué interesante. Él no los bautizó para que después no anduvieran diciendo que eran de él, porque él sabía que se iba a ir. Aquí sí yo los bautizo porque yo sé que me voy a quedar. Pero Pablo no busca el reconocimiento, no busca que lo admiren, que ay, es el profeta, es el apóstol, ni de nadie. A pesar de que como apóstoles de Cristo hubiéramos podido obtener reconocimiento. Pablo dice: yo debía de obtener ese reconocimiento de ustedes, pero no lo pedí. ¿Se ha dado cuenta, los que les gusta ver a predicadores por la tele, los que nos ven por internet, que luego, yo digo por los de la tele, pero también luego sucede por acá, que va a empezar el sermón y los primeros 20 minutos como que el predicador quiere convencernos de que Dios le habló,
de que Dios le dio un mensaje para la congregación y todo. Pues si estamos sentados aquí, pues es porque creemos que nos vas a dar un mensaje de Dios. No tiene por qué hacer toda la larga introducción. Es lo que está diciendo Pablo. Aunque yo pudiera recibir de ustedes un reconocimiento, no lo busqué. Pero bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿cuál es el punto importante aquí? Apóstol. Apóstol significa enviado con un mensaje. Obviamente para los 12, bueno, ya eran 11 porque Judas se ahorcó, apóstol significaba otra cosa. Apóstol significaba el grupito de cuates más cercanos a Jesús. Eso significaba. Pero Pablo rescata el significado original. ¿Qué significa apóstol? Enviado con un mensaje. Aquí está, enviado con un mensaje. ¿Qué le pasó a Pablo? Jesús le habló y le dijo, ¿verdad? Bueno, de hecho le dijo a la congregación en Antioquía, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los voy a enviar. Pablo sabía que Jesús lo había apartado y enviado a predicar. Ese es un apóstol. Entonces Pablo diría, déjense de títulos nobiliarios y que yo soy apóstol y todo. Dice, pues yo también. Si a esas vamos, yo también. Una persona que es enviada para proclamar el evangelio a otro lugar, nosotros le llamamos misionero. Bueno, el término griego sería apóstol, ¿verdad? Bien. Ahora dice apóstol de Cristo. Cristo, ya sabemos que la forma gramatical indica que los apóstoles pertenecen a Cristo, el Mesías o el ungido. O sea, Cristo es la palabra griega que traduce la palabra hebrea Mesías, que significa ungido. ¿Okay? Pero la forma gramatical indica posesión, propiedad. Apóstol de Cristo, en griego, significa que Jesús es el sujeto. Son las curiosidades del griego, que a veces les cuesta trabajo a los traductores traducir. ¿Okay? El sujeto de la oración es Cristo, indicando que Él es el dueño de los apóstoles. Entonces Pablo está diciendo algo muy interesante. Lo bonito de ser apóstoles es que somos propiedad de Jesús. Algunos dirán, ¿y los que somos ovejas? Pues también, no hay grupos de élite, no hay grupos especiales. Pero cuando Pablo dice apóstol de Jesús o apóstol de Cristo, está marcando a quién pertenece. Entonces, Pablo, ¿a quién le tiene que rendir cuentas? A Jesús. Pablo no tiene de qué gloriarse, decir, miren la iglesia que formé. No, al contrario, tiene que dar cuentas a Jesús por la misión a la que fue enviado. Bien, Pablo se llama a sí mismo y a los miembros de su equipo misionero apóstoles de Cristo. Me llamó la atención el plural, porque Pablo incluye en el apostolado a su equipo, a Bernabé, a Lucas, a todo el grupo, a Tito, a Timoteo, a todo su equipo. Es incluyente. Pablo no dice yo soy el apóstol, no, dice todo mi equipo somos apóstoles, porque ahí vamos juntos en la misión, ¿verdad? Entonces, indicando que todos ellos son propiedad de Jesús como el ungido de Dios, y por tanto su mensaje tiene que ver con la función de Jesús como Cristo, la cual es salvar a las personas de la ira de este mundo de maldad. Decir que es apóstol de Cristo significa que ellos tienen un mensaje muy especial, el mensaje de que Jesús ha venido a salvarnos de la maldad. Escuchar el mensaje de Jesús nos asegura ser libres de la maldad. ¿Vamos bien? Sí, adelante.
Ok. Sí, sí. Edgar pregunta si había más personas que estaban haciendo lo mismo. Sí, había muchos más que estaban haciendo lo mismo. De hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles empieza más, bueno, no el primer capítulo, pero en los primeros capítulos habla de que los cristianos salían, se iban a vivir a otra ciudad, ¿verdad? No sé, alguien de Paz Divina que le ofrecen empleo en Querétaro, ¿verdad? Y ahí se va a Querétaro a vivir, pero llega a Querétaro y empieza a predicar, a formar una célula en su casa y todo. O sea, los cristianos empezaban a proclamar. Y después los apóstoles iban a esas ciudades a visitar las congregaciones que se habían formado. Ahí lo está diciendo el libro de Hechos, casi para vergüenza de los apóstoles. O sea, en vez de que ustedes salieran a predicar el evangelio, las ovejas se fueron. Y ya que estaba formada la congregación, ustedes nomás llegaron a visitar, ¿verdad? Pero sí había mucha gente haciéndolo. Ahora, ese es el problema que está planteando Pablo. ¿Por qué se les llama apóstoles solamente a ellos, a los 12, si hay gente que está proclamando el evangelio en todos lados? Pablo diría, o todos coludos, o todos rabones, o todos somos apóstoles, o ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles no salieron a predicar, les ganaron el mandado los demás. Después ya les cayó el 20, ya se fueron a predicar y uno se fue para un lado, otro para otro. De hecho, uno de los apóstoles llegó hasta la India, otro llegó hasta España, otro se fue hacia abajo, hacia Etiopía. O sea, al final los apóstoles sí empezaron a salir, pero porque Pablo ya andaba también predicando. Hoy en día, ¿hay apóstoles? Bueno, apóstoles como los 12, no hay, porque solamente fueron esos 12, uno se ahorcó y ahí se acabó, ¿verdad? Porque todos los demás ya fueron de segunda o tercera generación, ¿ok? Ahora, el día de hoy, cuando usted siente que el lugar donde está trabajando, la escuela a la que asiste, la colonia en donde vive, usted siente que debe predicar, que debe compartir, ¿qué es lo que está haciendo usted? Un apóstol, es un apostolado, es un llamado a dar un mensaje. Entonces, en ese sentido, todos somos apóstoles, unos muy calladitos y otros que hablan más, pero todos somos apóstoles. Pero existe una idea tradicional entre muchos buenos cristianos de ya no usar esa palabra, apóstol, ese título. ¿Por qué? Porque apenas le ponemos el título a alguien y pues ya se siente en las alturas, ¿verdad? Si yo de repente me empiezo a llamar en lugar de pastor, apóstol, pues les voy a dar otra idea, ¿no? O sea, no es cualquier pastor, ¿no? ¿Cómo cree? Es el apóstol Javier, ¿verdad? Entonces, ya con canas y todo, pues ya doy el gatazo, ¿verdad? De apóstol y todo. Y entonces va a empezar otro nivel. Bueno, esa es la razón por la cual muchos predicadores hoy ya no les gusta que les llamen pastores. Ya se llaman profetas, apóstoles, no sé qué tan. Son pastores, ungidos. Acuérdense lo de ungido, ¿eh? El único ungido es Jesús. Entonces, yo estoy a favor de no usar los títulos porque se prestan a confusión, ¿verdad? Muy bien, o sea que seguimos como pastor, que es un título muy digno, muy pues de respeto y además de una gran responsabilidad porque ustedes van a estar en la fiesta y yo dando cuenta de ustedes. Porque muchos se pueden defender diciendo que como fueron escogidos por Jesús, son apóstoles, pero en realidad la acción entonces. Sí, así es. Ese es el error. Ellos creían que eran apóstoles porque fueron escogidos por Jesús. No, son apóstoles porque son enviados a predicar. ¿Okay? Y por eso es muy chistoso que hoy haya predicadores que se llaman apóstoles. Bueno, si eres un apóstol, pues órale. No, si yo un día se me bota la canica y digo, hermanos, ya no soy pastor, fui llamado por Dios para ser apóstol. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues organizar una comida, unas hamburguesas al carbón, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Hagan un letrerito, díganle a Oscar que diseñe así un letrerito bonito que diga, bye bye, pastor,
¿verdad? Hacerme mi culto de despedida porque el pastor dice que es apóstol. O sea que ya se va a ir, ¿verdad? Y pues me despiden, ¿verdad? Con bombo y platillo, con cohetes, ¿verdad? Y bandas de esas de... Ah, no, pues acá hay mariachis, ¿verdad? Con mariachis. Las golondrinas, ¿verdad? Y vámonos. En cambio, el que hoy se proclama apóstol, el que el día de hoy se proclama apóstol, se queda en su iglesia y quiere empezar a ejercer dominio sobre otras iglesias, ¿no? Porque él es el apóstol y otros pastores deben someterse a él, reconociendo su autoridad. Pues no te llames apóstol, llámate César o sí, algo así, ¿no? Emperador. No, emperador no lo pueden confundir con una galleta, ¿verdad? O sea, está mal usado el título, ¿verdad? Ni siquiera por la acción. Bien. ¿Sí, hermana? Así es. Al buscar en español sinónimos cometemos ese error y hay que buscarlo en su idioma original. Efectivamente, hermana, así es. Cuando yo comencé el ministerio, yo leía la Biblia y cuando no entendía una palabra, tenía a la mano mi diccionario, el pequeño Larousse Ilustrado, que de pequeño no tenía nada semejante el librote, ¿verdad? Y buscaba el significado, pero miren, no me quiero echar flores, pero cuando yo leía el significado, yo me quedaba, bueno, pero eso significa en español, pero ¿qué significará en su idioma original? Y cuando yo comencé el ministerio, pues yo no sabía ni hebreo ni griego, a duras penas el español, ¿verdad? Y eso mal hablado, o sea, mal hablado que no lo pronunciaba bien, no de... Entonces yo empecé a sospechar de eso. Estoy buscando el significado en un diccionario en español, pues como que no, ¿verdad? Y luego me pasaba en palabras como esas, ¿verdad? Manso. ¿Qué es una persona mansa? Buscaba, manso, tranquilo. Bueno, vamos a ver qué significa tranquilo. Tranquilo, manso. ¿Nunca les ha pasado eso en el diccionario? Que te va dando vueltas. ¡Ay, qué simpáticos los de Larousse, eh! O sea, te regresa la misma palabra. Bueno, gracias a Dios, alguien me dijo, dice, es que si tú lo que quieres es el significado de una palabra, necesitas un diccionario etimológico. Y ahí comenzó esa aventura que nos ha llevado hasta el día de hoy. O sea, vete al original. ¿Verdad? Exactamente. Muy bien. ¿Vamos bien? Además, Pablo quiere aclarar que tanto él como todos los miembros de su equipo son apóstoles, por ser enviados por Dios con un mensaje de buenas noticias. Y por tanto, como preguntó Edgar, pero no había leído el siguiente párrafo, por tanto, los apóstoles de Jesús no son solamente esos 12 elegidos por Jesús, más bien son todos los que hasta el día de hoy anuncian entusiastamente el Evangelio de Jesús. Muy bien, ¿vamos bien? Todos son todos. Aclarado el asunto, vamos al siguiente versículo, a ver si ahora sí no se equivocó esta computadora. 2:14, Primera de Tesalonicenses 2:14. Porque ustedes, hermanos míos, han llegado a ser imitadores de las congregaciones de Dios que se hallan en Judea, las que están en Jesucristo, porque del mismo modo en el que también ustedes han padecido de sus compatriotas, así también ellos de los judíos. Bueno, ahí sí le atinamos. 2:14. La frase que me interesa que veamos es esta: las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús. Esto está más sencillo. Número 1. Pablo enfatiza que las iglesias son propiedad de Dios. Es la misma construcción gramatical. Las iglesias de Dios. Ese de, en griego, no en español, en griego significa propiedad.
pertenece a. Las iglesias son de Dios porque le pertenecen a Dios. Esta iglesia no es propiedad del hermano Javier. Si ustedes se fijan en los boletines, no hay una R encerrada en un circulito o una C, ¿verdad? Que diga copyright, ¿verdad? Derechos reservados, ¿verdad? No, son propiedad de Dios. Las iglesias son propiedad de Dios. Esto significa muchas cosas, hermano. Una persona, llámese pastor o líder, no puede sentir o creer que la iglesia es suya. Bueno, hay gente que sí cree que el templo es suyo. Yo doné el terreno, ¿verdad? Yo construí el templo. Bueno, el templo es tuyo el templo. Pero la iglesia, las personas, no le pertenecen a una persona, ¿ok? Ustedes no me pertenecen, no son propiedad mía, son propiedad de Dios. Número 2, cada vez que alguien hace daño a la iglesia, se está metiendo con propiedad divina. Es muy delicado cuando uno deliberadamente quiere dañar a la iglesia. ¿Por qué? Porque es propiedad de Dios. Y otra cosa más, aparte de lo que ustedes quieran agregar. Si la iglesia es propiedad de Dios, la iglesia es como una embajada de Dios. Por ejemplo, cuando usted va a la embajada de Estados Unidos en México, usted está entrando a territorio de Estados Unidos. Una embajada es la representación de un país en otro país, ¿verdad? Si usted comete un crimen dentro de la embajada, se considera que cometió un crimen en el territorio de los Estados Unidos, ¿verdad? Cosas así. Entonces esta iglesia es una embajada del reino de Dios. Es la representación del reino de Dios aquí en la tierra. Si alguno de ustedes trabajara en el servicio exterior, ¿verdad? Que por ejemplo, alguno de nuestros jóvenes se fuera al extranjero, se fuera a algún país, ¿qué le dirían en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Vas representando a tu país. Tu forma de ser, de vestir, de hablar, estás representando a tu país. O sea, mínimo apréndete el himno nacional, mínimo diferencian tu bandera de la de Italia, ¿verdad? Mínimo, para que puedas representar a tu país. Una congregación, una iglesia, es la representación de Dios aquí en la tierra. Pablo dice, ustedes son cartas abiertas leídas por todo el mundo. ¿Qué sabe el mundo de Dios? Lo que ve en la iglesia. Por eso Pablo, en un versículo que se sabe de memoria, nuestro hermano Joel, dice que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Pablo llama a los cristianos, a todos, aquí sí es a todos, ¿verdad? Dice, ustedes son embajadores de Cristo y tienen un mensaje. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Ok, ¿qué más? Pablo anota que las iglesias tienen una doble ubicación. Por ejemplo, una física en Judea, Samaria, Tesalónica, donde sea. Y otra espiritual, en Cristo. Fíjense, la iglesia es de Dios, propiedad. La iglesia está en Cristo. Esa palabra en griego, es una ubicación, un lugar. ¿Dónde está la iglesia? En Jesús. Ese es su lugar espiritual. Una iglesia está en Jesús. Bueno, Jesús lo dijo de otra manera. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando yo estudié en el seminario, no voy a decir en cuál para no quemarlos, los que me ven por internet. Cuando yo estudié en el seminario, llevamos una materia que se llamaba eclesiología, que es el estudio de la iglesia.
En la primera lección nos enseñaron que para que una congregación se llame iglesia, debe de tener ciertas características. Número 1, deben de tener un lugar de reunión. O sea, deben de tener un terreno mínimo. Si ya tienen un templo, mejor, pero por lo menos deben tener su terrenito. De la iglesia, nada de casas, ni salones, ni Venecia, ni nada, un terreno, ¿verdad? Número 2, deben de tener sostenimiento propio. O sea, la iglesia debe, con sus ofrendas y diezmos, poder sostener sus gastos sin depender de otra iglesia. Y número 3, debe de tener un pastor. O sea, debe tener su pastor, no que venga alguien de otra iglesia a predicarles, a apoyarles, no, ya debe tener su pastor. Si tiene esas 3 características es una iglesia, si no, pues le llamamos misión, centro de predicación, le damos otro nombre, pero iglesia, iglesia, hasta que tiene esas 3 cosas. Lo interesante es que algunos compañeros, yo no fui, pero algunos compañeros preguntaron, ¿verdad? ¿Y en qué texto de la Biblia está? O sea, pues si nos preguntan, ¿verdad?, ¿dónde lo buscamos, no? Y el profesor, con la mano en la cintura, dijo, no, eso no está en la Biblia. Eso es algo que se ha establecido en la denominación. Ah, ok, ya lo anotamos y seguimos con la clase. O sea, a nadie nos cayó el 20. Oye, pues si no está en la Biblia. Porque todas las congregaciones donde yo estuve predicando hasta que llegué al seminario, eran congregaciones que se reunían en una casa, no tenían terreno ni templo. A mí me enviaban de una iglesia para predicarles, ¿verdad? Entonces no les llamaban iglesia, le llamaban misión, porque todavía no se podía sostener por sí sola. Y como era misión, no podían tener pastor, no podían servir la cena del Señor, no podían bautizar. Cada vez que alguien aceptaba a Cristo y se quería bautizar, teníamos que ir los de la misión a la iglesia y allá bautizarlo. Cuando los hermanos querían tomar la cena, teníamos que ir a la iglesia y tomar la cena. Es como si aquí, ¿verdad?, los hermanos que viven por allá hacia Altamira, la hermana Alma, la hermana Norma, ¿verdad?, tuvieran ahí su grupo, ¿verdad?, se reunieran los viernes y todo, y tuvieran su grupo, ¿verdad?, y dijeran, hermano, pues vamos a tomar la cena. No, ¿cómo cree? Ustedes son una misión, tienen que venir acá el domingo, hasta acá, hasta Madero, ¿verdad?, y acá tomamos la cena como iglesia, porque ustedes son una misión. Desde esa perspectiva, cada discipulado sería una misión. Bien, ¿qué dijo Jesús? Donde estén. No dice Jesús qué características debe tener el lugar. No dice si es un templo de mármol y madera fina. No dice si es una casa, un salón, abajo de una palmera. Dice donde estén. O sea, cualquier lugar. Luego, ¿cuántos? Según lo que yo estudié en el seminario, se necesitaban de 10 a 15 familias para que pudiera una iglesia sostenerse. Suponiendo que las 10 o 15 familias le van a entrar bonito a las ofrendas y a los diezmos. Si no, pues necesitamos más de 30 familias, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es una iglesia. ¿Qué es una iglesia? 2 personas o 3 personas que se reúnen en el nombre de Jesús. O sea, nos reunimos a hablar de Jesús, a aprender de Jesús. Eso es una congregación, según Jesús, ¿verdad? Todo lo demás ya es invento humano. Claro, si queremos un pastor, pues tenemos que sostenerlo, y sostenerlo implica ofrendar y todo eso, pero no es una limitante, no es una limitante. Somos iglesia desde que nos empezamos a congregar, seamos 2 o 3. Gil. Ajá. Así es. No seríamos, de hecho, no somos considerados iglesia por muchas denominaciones, porque como no tenemos templo, o sea, no tenemos un terreno propio, ¿verdad? Algunos de ustedes se los han dicho, pero ustedes no son iglesia, porque no tienen un terreno. Y ustedes pues, claro que sí, el pastor tiene sus tierritas, ¿verdad? Las tiene ahí en las uñas, pero tierritas tenemos, ¿verdad?
Pero efectivamente, a muchos hermanos se los han dicho, ustedes no son iglesia, bajo el argumento de que no tienen templo. O porque no, a otros, eso ya no lo he oído, pero cuando comenzó Paz Divina, algunos de los hermanos es lo que les preguntaban, ¿verdad? ¿Ustedes bajo qué cobertura están? Y pues se quedaban, cobertura, y ahí venían conmigo, oiga pastor, que me preguntaron qué cobertura, chocolate, la más sabrosa, ¿no? Obviamente se referían a qué grupo perteneces, bautristas, refrigerianos, muertodistas, ¿a qué grupo? O del de Guatemala, del de aquel, ¿verdad? No digo nombres, ¿verdad? Todos ellos tienen su cobertura. Ya les platiqué ese chisme de que íbamos a hacer del grupo de los de Guatemala, ¿verdad? Cuando comenzó Paz Divina, bueno, todavía ni comenzaba Paz Divina. Un hermano con la mejor intención, creo yo, con la mejor intención me dijo que él había recibido un mensaje de Dios, que Dios le había hablado, de que me iba a pagar un viaje a Guatemala para ir a un congreso de un pastor en Guatemala, que iba a extender sus dominios, bueno, no lo dijo así, ¿verdad? Pero que iba a ampliar su cobertura, ¿verdad? Y que durante una semana o 15 días, no sé, yo iba a estar en Guatemala recibiendo el entrenamiento de cómo organizar células, cómo trabajar bajo esa cobertura. Y que él decía que yo tenía que ir y todo, ¿verdad? Me insistió mucho y me mandó un folletito. Gracias a Dios, el pastor de Guatemala en el folletito fue totalmente honesto. Vienes a este congreso, te vas a someter a mi autoridad y en tu iglesia solamente vas a predicar y enseñar lo que yo te diga. Parte de tus ofrendas se van para Guatemala y si en un par de años tú haces buen trabajo, tu iglesia crece, ¿verdad? Yo te puedo mandar a otra congregación y empiezas a ir a otros lugares, ¿verdad? Puedes llegar a ser pastor en México, en Guatemala, en Centroamérica, en otros lugares, ¿verdad? Y además, decía el folleto, si yo un día voy a esa ciudad a hacer alguna actividad, alguna noche, ya dije quién es, ¿verdad? Yo voy a hacer alguna actividad, tú y toda tu congregación tienen que estar allí y tienen que apoyar con los gastos. O sea, los gastos del hotel, comidas, todo, ¿verdad? Para el gurú, digo, para el pastor, ¿verdad? Leyendo el folleto, pues sí le dije al hermano, ay hermano, ¿sabes qué? Discúlpame, pero pues no creo que pueda ir. Porque, y yo sentí que sí me vi un poco soberbio. Ahí ustedes me dirán si sí o si no. Le dije, pues es que él me va a enseñar a tener grupos de discipulado. Pues yo ya sé. Lo hago desde los 17 años. O sea, yo ya sé cómo llevar un grupo de discipulado. Ya sé cómo generar de eso. Digo, ya sé cómo darles la palabra luego, ¿verdad? No hay problema. Y claro que él se molestó. Me dijo, siempre hay que aprender. Nunca se sabe todo. No está bien que creas que lo sabes. Dije, no dije que lo sepa todo. Nomás dije que yo ya sé cómo dar un estudio en una casa. Lo he hecho toda mi vida, ¿verdad? No le dije lo demás de que, oye, ¿cómo crees que, verdad? Yo lo que quiero es estudiar la Biblia y compartirla. No que alguien me diga lo que tengo que enseñar y que nos digan desde allá, desde Guatemala, ¿verdad? Total que no quedamos bajo esa cobertura de chocolate, ¿verdad? Por poquito. Y algunos se quedaron, híjoles. Me hubiera gustado, ¿verdad? Ni modo. Entonces yo les dije, estamos bajo la cobertura del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Él es el que nos cubre y no debemos buscar otra cobertura. Pero efectivamente mucha gente dice, no somos iglesia porque no tenemos templo, porque no estamos bajo ninguna cobertura, ¿verdad? Y ahí les va otra. Digo, anótenla porque esa no la han usado, creo, o no me la han dicho a mí. Pero anótenlos de internet para que tengan de qué criticarnos. La otra es que el pastor no está ordenado. Eso ya lo sabían, ¿verdad? No, que va a estar ordenado este pastor, ¿verdad? O sea, igual, pues nomás vean la computadora, todos los textos chuecos. O sea, nunca hubo un concilio de pastores que me hiciera preguntas, mi examen profesional, y me dieran una autorización, me impusieran las manos, nunca sucedió. Entonces, nunca sucedió porque antes de entrar al seminario no me querían reconocer como pastor porque era muy joven, porque a lo mejor desertaba. Así me decían, no te queremos ordenar como pastor, ¿qué tal si luego desertas? Claro, tenía 18, 19 años, yo creo que decían, no, hombre, este loco al rato. Ahorita nomás es de pura emoción nomás, ¿verdad?
Y luego, pues ya entré al seminario y me dijeron, no, pues ahorita eres seminarista, espérate a que termine. Y cuando terminé, tampoco, o sea que nunca, ¿verdad? Entonces, ese es otro argumento. Pero según Jesús, ¿cuál es el único requisito? 2 o 3. Y no ha habido un solo grupo de discipulado en donde seamos menos de 2. Aunque sea 2, pero siempre hemos sido más de 2, ¿verdad? Entonces siempre ha habido iglesia, siempre, ¿verdad? Y aquí los días que menos asistencia ha habido, pues somos más de 5, entonces pues ya le hicimos, ¿verdad? Muy bien. Dices que ellos iban a enseñar a ser discipulados, pero por lo que has platicado también yo entendí que tú eres el primero que inventó los discipulados. ¿Cuánto ya tenían eso? No, bueno, a varias cosas no. Yo no inventé los discipulados. Lo que yo decía es que cuando yo comencé a hacer eso, nadie lo estaba haciendo en ese momento. Aquí, ¿verdad? Era algo hasta cierto punto no novedoso, sino nadie lo estaba haciendo. En México, en la Ciudad de México, donde yo supiera, ¿verdad? Sí, no pudiera decir en todo el mundo, pero yo creo que en la República no. Porque cuando yo comencé a hacerlo, yo no recuerdo a nadie que me dijera, oye, acá también se está haciendo. No, al contrario, yo recibía comentarios negativos. O sea, lo que estás haciendo está mal, eso no se hace, cosas así, ¿verdad? Así es. Pocos años después, no sé, unos 10 años después, se supo de una iglesia en Corea del Sur, que por cierto es la iglesia más grande del mundo. Esa iglesia en Corea del Sur había funcionado y crecido con grupos de discipulado, ¿verdad? Pero aparentemente no se sabía hasta 10 años después que yo lo hacía, como que se vino esa noticia para acá y de repente todo el mundo quería hacerlo, ¿verdad? Pero lo hicieron siguiendo el modelo de los de Corea del Sur, ¿verdad? Ese modelo de Corea del Sur es el que tienen ahora todas estas iglesias, Guatemala, en todo el mundo, todos esos grupos que ven que de repente la iglesia forma grupos, células, ¿verdad? El G12, todo eso, bueno, todo eso inició allá en Corea del Sur, pero sin pretender ser orgulloso, sin pretender levantarme el cuello, ¿verdad? Pero cuando yo comencé en los grupos de discipulado, yo no sabía nada de los coreanos. Hasta después, otra vez salieron a relucir los coreanos, miren. Ustedes que padecieron con ellos, claro, en otro contexto, ¿verdad? Pero de ahí vienen los grupos de discipulado, ¿verdad? Ahora, yo no lo inventé, hermanos, en el sentido de, ¿cómo le haré para enseñar la vida? Ah, ya sé, vamos a hacer grupos en casa. No. Humanamente hablando, podría decir que casi fue accidental. Porque yo estaba en la iglesia, ¿verdad? Y una hermana me dice, oye Javier, ¿por qué no vas a mi casa y nos das un estudio bíblico? Yo me quedé, ¿yo? Sí, tú danos un estudio bíblico. Yo no supe por qué me eligieron a mí. Tenía 17 años y estaba como muchos adolescentes a los 17 años, ¿verdad? O sea, estaba así en la iglesia, ¿verdad? O sea, y el caso es que me dijeron, oye, ven a la casa, danos un estudio y todo, ¿verdad? Así me dijeron, danos un curso de discipulado. Yo ni sabía que era un curso de discipulado. Me tuve que ir a la librería cristiana, ¿verdad? Y en la librería le pregunté a un muchacho, al que estaba atendiendo la librería, que era unos 5 años más grande que yo, le caí bien, cosa rara, ¿verdad? Pero le caí bien, y pues hizo ahí una buena amistad, porque llegué y le dije, oye, ¿no vendes cursos de discipulado? Y me dijo, sí, mira, aquí hay uno, se llama Sígueme, nada que ver con un curso para inglés, así se llama, Sígueme, ¿verdad? Sígueme, ¿verdad? Y le dije, oye, pues así le dije, oye, ¿y esto qué? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se le hace? Y él me tuvo que explicar, mira, este curso funciona así, ¿verdad? Compras el librito y todos los días las personas tienen que hacer una tarea, es una página, tienen que hacer una tarea y una vez a la semana tú te reúnes con ellos y revisan la tarea. Le digo, oye, ¿y yo cómo le hago para la tarea? Dice, es que también está el libro del maestro. Y en el libro del maestro ya viene la respuesta. Y yo, bueno, ya la hice, ¿verdad? ¿Y ese es un curso discipulado? Sí, eso es. Dije, pues bueno, ¿verdad? Entonces, bien chistoso porque yo compro obviamente el libro para la hermana,
¿verdad? Y mi libro del maestro. Entonces se lo doy a la hermana el domingo. Y ya me dice, oye, pues te espero el viernes a tal... Viernes, tenía que ser viernes, ¿verdad? Bueno, te veo el viernes en casa y todo. Bien. Yo dije, el viernes le explico a la hermana cómo funciona el curso, ¿verdad? Bueno, o sea, durante la semana ni abrí mi librito, ni lo abrí. No, pues yo estaba con física, química, matemáticas y esto cómo se le hace y todo, ¿verdad? Llegué el viernes, ¿verdad? Ahí estaba la hermana, su esposo, sus hijos, ¿verdad? Y me van diciendo, ya completamos la primera semana. Ya habían hecho la primera semana y yo ni siquiera había abierto el libro. Y ahora, pues dije, ¿cómo me salgo de esto? Y todavía no me salgo. Dije, ya sé. Dije, bueno, ¿qué les parece de que si en vez de yo darles la clase, ustedes me dicen qué van entendiendo? ¿No? Entonces dejé que ellos hablaran, pues para yo ir viendo de qué se trataba el curso. No, a ver, hermana, explíqueme, ¿qué le pareció? No, pues a mí me gustó esto y a mí esto y el otro. Y empezaron con las preguntas. ¿Y por qué esto y por qué lo? A ver, Javier, esto, pues anotarlas las preguntas. Ya para la siguiente semana, pues yo tuve que hacer doble tarea. La de la semana anterior que no hice, más de la de nueva semana. Total que ahí el curso tiene 3, es sígueme 1, sígueme 2 y sígueme 3. Que yo le puse, sígueme, persígueme y alcánzame. Así le puse yo para más animado. Y duran creo que 3 meses, duran 3 meses cada curso, ¿verdad? El caso es que después, pues era la familia completa, papá, mamá y sus 2 hijos, ¿verdad? Después empezaron a invitar que al tío, que al sobrino, que al vecino y todo, y se formó un grupito. Ya cuando era un grupito, ahí viene el pastor, ¿verdad? Yo estaba ahí un domingo ahí sin meterme con nadie y el pastor me llama. A ver, Luisito, ven para acá, ¿no? Que miren, 30 años después, hoy en día si el pastor dijera, ¿verdad? A ver, César, ven para acá, por favor. César vendría tranquilo, sin problema, ¿verdad? Algo se le ofrece al pastor, ¿verdad? En aquella época, si el pastor decía, hermano Manuel, venga, por favor, se quedaba, ¿y ahora qué hice? Yo no fui, fue mi esposa, que quién sabe qué, ¿verdad? O sea, ya sabías que si el pastor te hablaba es porque te iba a regañar, segurito. Algunos hasta nos escondíamos así, ¿verdad? Pues, que me manda a llamar, ¿verdad? Oye, ten cuidado con lo que estás haciendo porque puedes dividir la iglesia. Ya desde entonces, ¿verdad? ¿Cuál dividir la iglesia? Estás formando un grupo y luego van a empezar a tener ideas bien raras y todo. Yo dije, ¿cómo cree, pastor? Pues si nomás estamos estudiando la Biblia. Y sí, al rato empezaron las ideas bien raras, ¿verdad? Oiga, aquí en la Biblia dice una cosa y en la iglesia hacemos otra. Y yo a los 17 años, ¿qué hago? Si se puso feo, tenía razón el pastor, empiezan a tener ideas raras, ¿verdad? Empiezan a cuestionar la autoridad. Así nació, bueno, así empezó mi ministerio. Humanamente accidental. O sea, yo nunca pedí yo quiero dar un estudio, quiero ser pastor, ¿no? Yo quería, ya saben, ser piloto de un avión de combate y derribar rusos, ¿verdad? O sea, yo ni... Y de ahí me llamó Dios y me puso a enseñar la Biblia. Ahí empecé a conocer los cursos de discipulado, ahí empecé a compartir la palabra. Así empezó, casi por accidente. Y esa familia invitó a otros y a otros, ¿verdad? Ya cuando vieron que estaba haciendo muchas olas, ¿verdad? Entonces la iglesia me envió a una misión, que una misión era un grupo de personas que se reunían en una casa. O sea, lo mismo, un grupo de discipulado. Y de ahí hasta el día de hoy. Entonces no aprendí con ningún manual, no me fui a Corea del Sur, simplemente con la práctica. Y aquí sí, con todo respeto lo digo y con los saludos para nuestros hermanos que nos están viendo, si acaso alguien me está viendo de hace 30 años, dicen que echando a perder se aprende. Y yo reconozco que cometí muchos errores, muchas, ¿cómo se le llama cuando dices algo que no deberías de decir? Imprudencias, ¿verdad? Primero, tenía 17 años. Segundo, yo no sabía muchas cosas de la Biblia. De las 10 preguntas que me hacían, 11 no sabía. Sí, yo las anotaba. Un día les voy a enseñar en el discipulado un librito donde yo anotaba las preguntas para entre semana empezar a estudiar. Y ahí me tienen otra vez a la librería.
Bien chistoso. Llego a la librería, oye, ¿no tienes un libro donde expliquen la Biblia? No, pues el otro se rió, se llama comentario. Pues eso, porque mira, es que me están preguntando que qué significa este versículo. Y ya el de la librería me dijo, mira, esas preguntas se resuelven en este tipo de libros. Dice, nomás que son un poquito caros. Y sí, siguen siendo muy caros esos libros. Pero ahí está otra. Desde el principio yo fui expuesto a buenos comentarios bíblicos. No a comentarios de esos sencillitos, no. Comentarios que tienen palabras en hebreo, en griego y todo eso, ¿verdad? No sé si lo hizo el muchacho porque le caí bien y realmente quería que yo explicara, o pues para vender. No, de venderme un comentario de 100 pesos a venderme uno de 1500, pues mejor le vendo el de 1500, ¿verdad? Entonces, sí, yo me acuerdo que llegué con mi papá. Oye, papá, me pidieron un libro. Ah, sí, ¿cuánto cuesta? 1500. Ay, pues, ¿qué estás estudiando? ¿Medicina o qué? No, es un comentario te pidieron en la escuela. No, es que es para esto y todo. Yo pensé que mi papá me iba a mandar a volar. No, ¿cómo que se iba a comprar un libro? Me dice mi papá, ¿y de qué trata el libro? No, pues mira, es un comentario bíblico, es de esto, y me da el dinero. Dije, ay, así me diera dinero para otra cosa. No, si era para libros me daba dinero, si era para otra cosa tenía que convencerlo. Pero él me empezó a alentar a comprar buenos libros, que le entendía a la mitad, porque empezaban con, y es que en griego dice esto, y yo me quedaba, bueno. Pero así fue como empecé, con sombrerazos, con errores, con defectos, con fracasos, pero así fue aprendiendo. Por eso es que le decía al hermano, pues usted me quiere mandar a Guatemala a aprender, pues yo ya aprendí, no dudo que aprenda más, pero lo que no me gusta es eso de que quedo bajo su cobertura y que vas a enseñar lo que él te diga. Pues no, rebelde siempre he sido, y pues, soy rebelde porque las iglesias me hicieron así. Bien, preguntas, comentarios, hermano. Así es. Gracias, hermano. Y yo creo que yo he aprendido muchísimo enseñando la Biblia. Entre más les enseño, más aprendo. Y ahí fue donde aprendí, ¿verdad? Y ahí me di cuenta como aquel que yo solo sé, que no sé nada, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, como dice usted, tuve la capacidad de anotar las preguntas, de decir no sé, déjenme investigo, ¿verdad? Esa era mi respuesta clásica para todo. Mis primeros años así me la pasaba. Oye, Javier, ¿y aquí este versículo por qué? Ay, no sé, hermano, pero déjeme anotarlo. Y yo lo anotaba y buscaba la respuesta. Y ahí es como empecé a meterme en esta aventura de aprender de la palabra. Y pues gracias a Dios, porque no recibí una capacitación, un entrenamiento, fue así como les dije, ¿verdad? Bien, gracias por permitirme compartir esta chocoaventura, ¿verdad? De cómo empezó el ministerio, cómo empezó el discipulado, y pues que hoy ustedes pueden disfrutar junto conmigo de la palabra de Dios. Puestos en pie, vamos a cantar, y luego viene la predicación. Vamos a cantar, hermanos.